Amados hermanos, el texto que nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana es Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 18. Pero quisiera que leyéramos tan solo la parte final de esta porción para introducir el mensaje de hoy. Ya iremos a la lectura y exposición de todo el pasaje en el transcurso del sermón. Leamos entonces los versículos 14 al 18. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La carta a los hebreos fue dirigida a una comunidad de judíos que habían profesado creer en el Evangelio, que Jesús era aquel Señor y Salvador, el cumplimiento de la promesa que por tanto tiempo habían esperado, pero que ahora estaban siendo seducidos a dar marcha atrás, a retroceder al judaísmo, al parecer, para escapar de la persecución, la burla, la tribulación, incluso el despojo de sus bienes a causa de la fe que habían abrazado, del cumplimiento de la promesa hecha a sus padres. La carta tiene la forma de un sermón que busca disuadir a quienes progresivamente empezaban a descuidar su fe para dar marcha atrás, por las razones que fuera, para finalmente terminar en una condición peor que la de un incrédulo, un corazón endurecido y hostil a la verdad del Evangelio, la apostasía. En un apóstata se manifiesta el juicio de Dios al dejar a merced de la dureza de su corazón, de quienes conociendo la verdad se han hecho insensibles a ella, porque la han menospreciado. Hebreos es un sermón que se introduce diciendo, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y ya finalizando la carta concluye con la exhortación, mirad que no desechéis al que habla. En toda la carta, el propósito de advertir de no menospreciar la palabra de Dios y con ella aquel que es su cumplimiento es notorio. Porque, ¿a qué más? ¿A qué más recurrir ante semejante camino de destrucción y muerte en el que está siendo seducido uno que de alguna manera fue iluminado, gustó del don celestial, participó en cierta forma del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero que está paulatina y descuidadamente, pero progresivamente menospreciando lo que dijo creer? ¿A qué más recurrir? Solo la palabra de Dios, la verdad, puede traer luz tanto al que está en tinieblas como al que se le está apagando la lámpara. La misma luz que necesita a sus pasos el que va por buena senda, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por esto que el autor de Hebreos, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, ha considerado exponer en la sección central de su carta un tema doctrinal. Un tema doctrinal que trae de manera masiva las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, mostrando su cumplimiento en Cristo Jesús. Este tema
ha sido el sumo sacerdocio. Su oficio de mediador como nuestro gran sumo sacerdote. Un sumo sacerdocio eterno, eficaz, poderoso, perfecto, superior a cualquiera que en el pasado le haya sido asignado a un hombre y que tan solo prefiguraban, anunciaban al verdadero sumo sacerdote que necesitábamos. Porque conocer, entender y confiar en esa labor, en esa obra, en ese oficio del Señor a favor nuestro y el infinito valor de la ofrenda que presentó para nuestra redención, su propia sangre hará que en lo que respecta a nosotros, nuestra fe tenga un anclaje sólido. Y al entender más profundamente cuán firme es, traiga paz a nuestras almas cuando vengan las tormentas de esta vida y también cuando en nuestra debilidad o descuido por la palabra del Señor, nuestros pies se empiecen a deslizar. En el texto que nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana encontramos la culminación de este argumento de la superioridad del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente encontraremos lo definitivo, suficiente y único de la ofrenda que presentó para nuestra redención. 3 aspectos presenta en su conclusión el escritor de Hebreos que también tomaremos como puntos para abordar la exposición de este texto en nuestro sermón. Estos son los 3 puntos. Al primero le he puesto por título de la siguiente manera: la ley, una sombra impotente. El segundo punto tiene por título la llegada de la realidad anunciada, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el tercero tiene por título la consumación plena y definitiva de esa voluntad. Me voy a permitir repetirlos para los que lo graban en su mente, pero también para los que toman nota. El primero tiene por título la ley, una sombra impotente. El segundo, la llegada de la realidad anunciada, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el tercero, la consumación plena y definitiva de esa voluntad. Entremos en el cuerpo de este mensaje iniciando por el primer aspecto que nos presenta en su conclusión el autor inspirado. La ley, una sombra impotente. Leamos del versículo 1 al versículo 4 de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La ley o el antiguo pacto de la ley, que es a lo que se refiere aquí, que incluía el sistema sacrificial, era una sombra que presagiaba la llegada de las cosas. El versículo 1 inicia diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ya el autor se ha referido en la carta a aspectos del antiguo pacto como figuras y sombras de las cosas celestiales. También se ha referido a esto como símbolos para el tiempo presente. De igual manera, en el apóstol Pablo encontramos una expresión similar al escribir a los colosenses, hablando precisamente de aspectos consignados para su práctica bajo el antiguo pacto, pero que tan solo eran anunciatorios de la realidad que es Cristo.
Vayamos por favor a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, sin perder el texto de estudio. Colosenses 2, 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas estas son expresiones de aspectos consignados para su práctica bajo el antiguo pacto. Pero continúa diciendo, todo lo cual es ¿qué? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La ley no es la imagen misma o la forma misma de las realidades que han amanecido en Cristo. La ley no participa de la realidad de lo que prefigura o pronostica, señala Thomas Scheiner, sino que tan solo anuncia la realidad que se halla en Cristo. Es por esto que está desprovista de eficacia, es impotente. Y no es que el antiguo pacto sea malo o contrario a la voluntad de Dios, fue Dios mismo el que lo instituyó, sino que tenía un propósito anunciatorio, prefiguraba las cosas buenas, los bienes venideros, pero no era el bien mismo prometido. Por eso no realizaba lo deseado. Continúa diciendo la parte B del versículo 1 en nuestro texto de estudio, Hebreos 10:1, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sobre esa incapacidad de perfeccionar, ya se nos ha dicho aquí mismo en la carta que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote de un orden superior? Esto nos lo dijo allá en el capítulo 7, versículo 11, donde se nos habla de la designación del Hijo Eterno en una orden superior al levítico, el orden de Melquisedec. También nos ha dicho que es abrogado ese sacerdocio antiguo, dice, porque nada perfeccionó la ley. Allá en 7:19, y asimismo hablando del tabernáculo y las ofrendas que allí se ofrecían, ha dicho que las ofrendas y sacrificios que presentan ahí no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque nada perfeccionó la ley, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. No, el antiguo pacto no realizaba lo deseado. Era impotente, débil, ineficaz. Solo era una sombra, un anuncio, una figura, pero no la realidad, no el cuerpo, no la imagen misma, la forma misma. Por eso no podía perfeccionar. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero bueno, ¿qué significa aquí perfeccionar? Por supuesto que no significa hacer moralmente bueno a una persona, ni llevarla a un estado donde el error y el pecado no tienen ninguna incidencia en su vida. Eso lo viviremos, pero cuando el Señor regrese y seamos glorificados. Y ahí es donde la iglesia del Señor dice, amén. Aquí mismo en nuestro texto a continuación nos lo va a explicar qué significa o en qué sentido perfeccionar. Pero permítanme anticiparme. Se refiere a la resolución del problema de nuestra existencia como hombres que nacemos en una condición de pecado. Se refiere a la respuesta del problema esencial de nuestra vida. Se refiere a la solución del lío
en el que se encuentra todo hombre que ha nacido después de Adán. Perfeccionar significa aquí hacer que se esté en una relación correcta con Dios, porque hemos sido perfeccionados al confiar en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo en sacrificio, obrando como nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote, para pagar nuestra deuda, satisfaciendo la justicia del Dios Santo, derramando su sangre bendita, muriendo para nuestra redención, y con ello hemos sido librados del agobiante peso de culpabilidad en nuestra conciencia. Por eso el versículo 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. George Guthrie sobre esta perfección comenta: la perfección en que está pensando aquí no implica una ausencia de imperfecciones, sino más bien un estado de correcta relación con Dios, en la que los creyentes son limpiados de pecado de una vez y para siempre, y liberados de un angustioso sentido de culpa, porque son perdonados. No, la ley, el antiguo pacto, el sistema sacrificial provisto en él es impotente, débil, porque tan solo es una sombra. No es la realidad misma, solo la anuncia. Por eso no logra lo deseado, no perfecciona. Al contrario, la necesidad del continuo ofrecimiento de sacrificio y derramamiento de sangre que en él estaba establecido es un recordatorio de la culpa. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año ¿qué? Se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En vez de liberar a los creyentes de la culpa, el sistema sacrificial de la ley conlleva en realidad las consecuencias de recordarles su pecado y así su constante separación de Dios, afirma Guthrie. William L. Lane, un erudito en la Biblia, muy apreciado por su comentario a los hebreos en referencia a este no poder quitar los pecados, explica: quitar el pecado habla de la carga del mismo que hay en la conciencia del adorador y que se quita en una decisiva y perpetuamente eficaz limpieza que deja establecida la posición de uno ante Dios. Es en este sentido que somos perfeccionados cuando nosotros ante la fe en la obra de Cristo nos sabemos perdonados y el peso de la culpa sobre nuestras conciencias señalado el pecado es librado. Porque otro, nuestro Señor, lo ha pagado. Bajo el antiguo pacto, esto no era logrado. Sin embargo, la sombra sí anunciaba la realidad. Y esto nos lleva al siguiente aspecto que aborda el autor en la conclusión de su argumento. Punto 2. La llegada de la realidad anunciada, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Versículos 5 al 9. La llegada de la realidad anunciada, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. El autor de Hebreos cita aquí el Salmo 40, los versículos 6 al 8, donde encontramos lo que se ha llamado, y esto es precioso, lo que se ha llamado como un soliloquio del Salvador. La conversación del Salvador consigo mismo ante su encarnación, su venida a hacer la voluntad del Padre. La cita es tomada de la traducción griega de la Septuaginta, como frecuentemente lo encontramos en la carta a los Hebreos. Esa versión tiene unas variaciones del texto hebreo, específicamente aquí ya me voy a referir a ellas y a explicar. Pero leámoslo directamente de nuestras Biblias. Salmos 40, versículos 6 al 8, pero no pierdas por favor el texto que se está exponiendo. Salmos 40, versículos 6 al 8. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo escrito por David, pero por supuesto que va más allá de lo que David decía en sí mismo. Es un salmo mesiánico. Y en nuestro texto, volvamos por favor a Hebreos 10:5, en nuestro texto el autor básicamente trae esta porción del salmo como cumpliéndose en la encarnación del Hijo Eterno. El versículo 5 inicia diciendo: por lo cual, entrando en el mundo, dice, y esta es una referencia ¿a qué? A su encarnación. Y a continuación cita directamente la porción que leímos del Salmo 40. Leamos desde el versículo 5 otra vez. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En nuestras Biblias, el Salmo dice: has abierto mis oídos, allá en el Salmo 40. Y entendemos con esto que se le ha concedido escuchar y entender su voluntad. Sin embargo, la traducción literal en hebreo es: oídos has excavado para mí, que tienen un sentido más de la profundización de los oídos como parte de la obra total de modelar un cuerpo humano. Por eso, la traducción griega es más bien una paráfrasis interpretativa de lo que dice el texto hebreo, y entonces traduce: me preparaste cuerpo. Entiende entonces la expresión oídos has excavado para mí como parte de la obra total del modelar un cuerpo, como que se refiere a que le ha sido preparado un cuerpo. Y esto por supuesto lo trae el autor inspirado de Hebreos al citar el Salmo, señalando la encarnación del Hijo Eterno. Y esto como la voluntad de Dios que ha establecido en su decreto. A esto es a lo que se refiere con la expresión como en el rollo del libro está escrito de mí. Y los exégetas y los comentaristas se han devanado los sesos buscando en qué parte del rollo del libro, hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, se ha escrito así de él. Y aunque finalmente sacan la conclusión que de manera general
la conclusión más acertada es que aquí se está utilizando una expresión de que el rollo del rollo del libro está escrito de mí, hace una referencia al decreto de Dios que dejó en firme en la eternidad pasada. Fue la determinación de Dios que dejó en firme que el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara. Y Él dice, he venido para hacer tu voluntad, me preparaste cuerpo. Pero la clave aquí está en los dos elementos que se distinguen en este texto que ha citado el Salmo 40, pero especialmente, y ojo con esto, especialmente en el orden en que se presentan estos dos aspectos. El primero, el desagrado de Dios con las ofrendas sacrificiales del Antiguo Testamento. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ese es el primer aspecto. Y el segundo, la disposición de la obediencia del Hijo Eterno para hacer la voluntad divina. Mas me preparaste cuerpo, entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, sobre el primer aspecto, el desagrado de Dios con las ofrendas, los sacrificios del Antiguo Testamento, tal vez algunos se sorprendan cuando se encuentren con estas expresiones en la misma palabra de Dios, porque fue Dios mismo el que instituyó todos estos sacrificios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice el Señor a través del profeta Isaías en Isaías 1, 11 al 14. Pero ¿cómo puede ser posible si esto fue lo que Él instituyó bajo el antiguo pacto? La razón del desagrado es, primero, porque el pueblo perdió el sentido de lo que ese sacrificio le decía en cuanto a sus pecados y lo convirtió en un ritual para cumplir, aunque ellos seguían viviendo impíamente. Y esto en cuanto a nosotros, un comentario de William E. Vine es bastante agudo. Dice, la mera religión externa siempre es un manto para cubrir la iniquidad. La combinación culpable en el judaísmo ha aparecido y se ha desarrollado mucho en la cristiandad. La conciencia del creyente, o que se dice creyente, puede llegar a estar tan endurecida como para practicar la religión mientras está viviendo en pecado. Pero en una reflexión teológica más amplia, el no agrado es porque en ellos no hay una satisfacción real de la justicia divina por el pecado del hombre. Dios los concedió temporalmente como una concesión de su gracia hasta el momento de manifestar su justicia en la muerte expiatoria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26? Busquémoslo. Dice, mira cómo se expresa con respecto a los pecados de los creyentes bajo el antiguo pacto. Hablando del Señor Jesús, dice, a quien Dios
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en la obra de Cristo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que en una reflexión teológica más amplia, el no agrado es porque en ellos no había una satisfacción real de la justicia divina por el pecado del hombre en animales. Dios los concedió temporalmente como una concesión de su gracia hasta el momento de manifestar su justicia en la muerte expiatoria de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pero, como lo mencioné, ya entendiendo los dos aspectos, aquí la clave está en el orden de estos dos elementos. Así lo entiende el autor inspirado por el Espíritu Santo y directamente lo escribe. En el versículo 8 inicia diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esta es la conclusión. Quita lo primero para establecer esto último. La clave está en el orden de estos dos elementos que el escritor inspirado ve en el Salmo mesiánico, en el 4 del 6 al 7. Quita lo primero para establecer lo último. Y voy a leer de Nueva Traducción Viviente, una paráfrasis que nos permite entender muy claramente el sentido del texto. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés la exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. O como dice Nueva Versión Internacional, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Thomas Scheiner comenta, el primero anticipaba y apuntaba al segundo, pero una vez que el segundo ha llegado, los creyentes no deben volver al primero. Ahora que el siervo del Señor se ha entregado como ofrenda por el pueblo, no hay vuelta atrás. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca serán reinstituidos ahora que el gran y definitivo perdón ha llegado en Jesucristo. Y concluye su interpretación de la porción del Salmo 40 en el versículo 10 diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ha sido la voluntad divina desde la eternidad y anunciada por promesa en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, que mediante el sacrificio sustitutivo del Hijo Eterno hecho hombre, seamos santificados, puestos en una posición de una correcta relación con Él, habiendo sido perdonados. Fue la voluntad divina desde la eternidad, pues fue de Dios la santa voluntad. Y a diferencia de las sombras que anunciaban ese sacrificio y que en su continua repetición hablaban de su impotencia, de su debilidad e ineficacia, el sacrificio de Cristo es único y suficiente por lo invaluable de la ofrenda, la sangre del Hijo de Dios. Esta ofrenda fue hecha una vez y para siempre. La impotencia, la debilidad e ineficacia del antiguo pacto es reiterada una vez más a continuación en el versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Hago una pausa, no la hice en el primer sermón. Si al abrir la palabra del Señor y ser expuesta en fidelidad, tú escuchas un mensaje como el de hoy, y tu alma se ve seducida para volver a las imágenes y las sombras del judaísmo, tú siendo un criollo de pura cepa, los puros criollos, volverte de la realidad a la sombra, por lo menos aquí no se podrá decir ignorancia. Se tendrá que hablar de que no les ha amanecido Cristo. Oscuras tinieblas para dejar la realidad y volverse a las sombras impotentes. Punto 3. La consumación plena y definitiva de la voluntad de Dios para nuestra redención. Versículos 12 al 13. Aquí está el glorioso pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí se declara la obra de Cristo en su sacrificio como definitiva y suficiente, consumada. Se ha sentado a la diestra de Dios. El doctor Albert Mohler comenta: esto se conoce como la sesión de Cristo. Significa que Jesús está sentado con autoridad y poder a la derecha del Padre y lleva a cabo allí el ministerio de intercesión por el pueblo de Dios, esperando el día en que sus enemigos sean convertidos en escabel para sus pies. Escabel es ese banquito donde se apoyaban los pies, en los que se sentaban en un lugar de preeminencia y autoridad. Los sacerdotes que están de pie ofrecen muchos sacrificios repetidamente. Jesús, sin embargo, solo ofrece un sacrificio. El suyo es suficiente para quitar los pecados para siempre y sus beneficios nunca terminan. Jesús se sienta porque no es necesario que siga de pie. Su obra expiatoria está completa y ahora intercede por nosotros. Y el broche de oro con el que el autor cierra esta culminación de su argumento son aquellas mejores promesas del nuevo pacto que nuestro Señor instituyó en su bendita sangre y que también fueron anunciadas por sus siervos los profetas y registradas en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 15 al 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. La gloria del Dios trino en la salvación del hombre. Esto es lo que tenemos en esta conclusión de su argumento en el pasaje que hemos estudiado en esta mañana. Se ha presentado desde las sagradas escrituras del Antiguo Testamento a el Hijo, el Verbo, diciendo: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, me preparaste cuerpo. Vemos al Padre, quien en su libre voluntad quiso salvar y dejó en firme en su decreto lo que necesariamente por su justicia debía hacerse: la muerte en sustitución de su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Fue de Dios la santa voluntad. Y al Espíritu Santo, revelando esta voluntad en la bendita palabra de Dios por inspiración a sus siervos los profetas, y aplicando los beneficios de esta voluntad consumada por el Hijo
en los corazones de aquellos que el Padre le dio al Hijo desde la eternidad pasada. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La obra del Espíritu Santo poderosa, sacándonos del estado en el que estábamos. Y el resultado, hermanos, por el que no alcanzará la eternidad, para que agradezcamos al Dios Trino para nuestra salvación. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Si eres justo. ¿Por qué? Si eres recto. ¿Por qué? Si eres santo. ¿Por qué? Si hemos pecado contra ti. Porque donde hay remisión de los pecados, donde la culpa del pecado ha sido pagado plenamente y los que se acercan con fe a aquel que los llevó en la cruz del Calvario son perfeccionados, puestos en una correcta relación con Dios y sus conciencias libres de pecado, del peso de la culpa del pecado porque han sido perdonados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Consumado es, la deuda ya ha sido cancelada. El peso de la culpa por el pecado ha sido quitado porque nos sabemos perdonados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, esto es lo que dice la palabra del Señor. Permítanme hacer brevemente unas consideraciones finales. Querido amigo que nos acompañas hoy, el camino dado por Dios, cuando probablemente en este momento, o ya Dios esté obrando, mostrándote que necesitas parar, necesitas perdón, es uno solo: confiar en el Hijo de Dios hecho hombre, en un sacrificio que Él ofreció para pagar la deuda por ti, si confías en Él, su muerte en la cruz del Calvario. Porque si en este momento sabes que esta palabra está hablando a ti porque sabes que no estás bien con Dios, que has tratado por un camino u otro tener paz en tu alma y no lo logras, porque sabes la condición en la que estás, el Espíritu Santo está obrando. Y hoy, una vez más, se ha expresado el único y suficiente camino para ser reconciliado, perfeccionado, puesto en una relación correcta con aquel que te da cada bocanada de aire y que te mantiene en existencia, Dios. Ríndete ya. Ríndete ya. No confíes en ti. Ven a Él. Acepta delante de Él que eres un pecador, que le has ofendido, que ahora entiendes claramente la condición en la que estás, y estira tu mano a Él. Estira tu mano a Él. La promesa que hay en la palabra es que Él no te rechazará. Y recibe por fe esta salvación y búscale. Porque si realmente es tu Salvador, es también tu Señor, y querrás saber qué es lo que Él tiene dispuesto para ti en esta nueva vida que Dios hoy te da, si esto ha sucedido. Al hermano que hace poco nos viene visitando, que viene de congregaciones en las que no se les ha instruido correctamente sobre cómo abordar e interpretar las sagradas escrituras del Antiguo Testamento.
esta expresión de promesa, cumplimiento, una revelación progresiva que nos muestra por medio de sombras, anuncia la promesa, pero la realidad está en Cristo. Te permitirá que al abrir el Antiguo Testamento puedas entender que allí estaba la promesa, que la realidad allí estaba anunciada, que los que fueron verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento lo fueron por el único camino que se puede ser salvo, la fe en el Señor Jesucristo, pero en este caso, con fe en la promesa, a través de todas estas sombras que lo prefiguraban, pero que eran impotentes, ineficaces y débiles para cumplir lo esperado. Se les mantuvo en fe. Fueron salvos por la gracia de Dios, confiando hacia futuro en la promesa. Pero que nosotros ahora, bajo el antiguo pacto y ver su cumplimiento, recibimos lo que ellos tanto esperaron, la promesa de un nuevo pacto, una transformación real en sus corazones por la dotación, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Es así cuando podrás entonces abrir el Antiguo Testamento con esta luz, ver en él a Cristo, buscar en él a Cristo. De lo contrario, encontrarás vidas infructuosas de hombres destacados en unos momentos y hundiéndose de manera terrible en el pecado, pero que solo por la gracia de Dios y confiando en la promesa se mantuvieron bajo la promesa de ser pueblo de Dios. Y si tal vez vienes de una congregación donde el disparate de pensar de que Dios tiene dos planes, uno para un pueblo étnico, y al no cumplirlo en él, hace entonces un paréntesis para que la iglesia entonces entre allí en la historia y después siga con su plan para el otro pueblo, pues simplemente la saques de tu mente y dejes de estar mirando a Israel como el reloj acerca del final de los tiempos, y si se van a establecer o no se van a establecer los sacrificios, y si va a haber el templo o no va a haber el templo. Mis amados hermanos, ese disparate, muy bien elaborado, pero un disparate, quita totalmente la continuidad del plan de Dios obrando en promesa y cumplimiento. Todas las promesas se cumplen en Cristo Jesús. Y para ti, hermano, que entiendes el mensaje del perdón, pero que no te has perdonado, perdónate, porque si has confiado en Cristo, ya Cristo te perdonó. Es que no puedo ¿qué? Es que no puedo creer que entendemos que es tan profundo el misterio de la salvación en el derramamiento de la sangre del Hijo Eterno. Por eso se tiene que entender y abrazar por fe. Una ofrenda invaluable ha sido ofrecida para pagar el pecado de todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Créelo y recibe el perdón de Dios y perdónate. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es la palabra y la voluntad en su decreto eterno y ejecutado por su Hijo y aplicado al Espíritu Santo que dice nuestro santo Dios. Y a ti, que por la razón que sea, has empezado a menospreciar la palabra, porque la sabes tanto, eso ya lo sé. Muy bueno, pero eso ya lo sé. A ti que por la razón que sea has empezado a menospreciar la palabra de Dios y aunque nunca lo quisieras admitir, con ella a aquel que es su cumplimiento,
teme. Teme. Toda la carta es un sermón. Un sermón que dice que en estos días Dios ha hablado por el Hijo. Y que no deseches pues al que habla. Toda la palabra del Señor debe ser tomada y atesorada, y como el alimento que a diario comemos, que tal vez sea repetido día tras día, nos nutre, no lo menosprecies esperando novedades, no menosprecies la palabra porque ya lo sé, ya lo sé. Teme a Dios, teme a Dios. Y te conceda el Señor en estos sermones de la predicación de la palabra del Señor en Hebreos, que es una exhortación, volver a la buena senda, mis amados hermanos, porque solo la palabra de Dios es luz para el que está en tinieblas, pero también quiera Dios al que se le está apagando la lámpara. Pero también para aquel que está firme, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Y la palabra será luz a nuestros pies.